Keyshot pues es una aplicación de, ojo que no es de modelado ni de animación, sin embargo uno puede hacer, digamos, eh, ciertas cosas, tiene unos comandos, por ejemplo, para editar algunas cosas relacionadas al modelado, como por ejemplo separar superficies o ese tipo de cosas. Y también puede hacer animaciones muy básicas, pues como de recorridos, de cámara y ese tipo de cosas, pero no es el fuerte de la aplicación como tal. El fuerte de la aplicación está basado pues en para lo que fue hecha, que es básicamente el renderizado de modelos 3D. Como es una aplicación aparte, quiere decir que no es un plugin adicional que uno le pone a una aplicación como el Rhino, por ejemplo, como lo que es V-Ray para Rhino, eh, o, o en 3D Max, o bueno, digamos, no es un plugin que se adapta a una sola cosa, entonces tiene ciertas ventajas y es que como programa aparte puede interpretar diferentes tipos de archivos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá y quieren abrir un archivo, no tienen necesidad desde la aplicación nativa de modelado 3D, no tienen necesidad de exportarlo como en alguna extensión específica, sino que el mismo Keyshot se encarga de interpretar esa extensión de archivo. Entonces, en este caso, ustedes le dan aquí importar y después de que le dan importar, pues ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta casillita de acá, todos los diferentes formatos que está en capacidad de interpretar el Keyshot. Entonces aquí hay muchísimas aplicaciones de 3D conocidas, por ejemplo está Maya, está Rhino, SketchUp, SolidWorks, bueno, 3ds, eliges pues que es el genérico de los modelados 3D, modelos STL, bueno, Cinema 4D, hay muchísimos. Entonces, lo importante es que, digamos, esto no va a modificar a la hora de, porque pues cuando uno tiene, por ejemplo, un modelo, digamos, en Rhino, yo lo quiero pasar, por ejemplo, a 3D Max, utilizo la extensión, por ejemplo, 3ds, pero eso automáticamente hace que se pierda el sistema de coordenadas NURBS y que se pase ese modelo a mallas poligonales. Y en la interpretación de las coordenadas NURBS pasándose a mallas poligonales, pues va a tener un problema y es que no va a ser igual, sino que va a perder calidad, entre comillas, el modelo. Digo pues porque igual uno le puede dar que la malla sea bastante compleja, es decir, uno le puede añadir el número de polígonos que uno quiera, y obviamente entre más polígonos, pues va a ser mucho más fiel a la malla que viene desde el Rhino a las coordenadas NURBS. Pero esto no siempre es buena esa conversión, sobre todo a la hora de separar algunas partes para colocarles diferentes materiales. Entonces, bueno, esto termina siendo una ventaja porque él va a interpretar la malla exactamente como se produjo en el programa. En este caso en Rhino, pues voy a coger los audífonos y los voy a abrir. ¿Listo? Ya les voy a explicar un tema aquí. Primero les voy a explicar esta ventanita, cómo funciona. Cuando yo abro o importo un material. Profe, una pregunta. Ujú. Profe, una pregunta. Sí, dime. Cuando uno va de Rhino a 3D Max, ¿en qué archivo lo guarda? Hay varias extensiones que te sirven. Normalmente la que utilizo yo es 3ds. Sí, Es la extensión 3ds. Te la muestro aquí. ok. Sí, Esta es de que acá. pensé que de pronto habría otra porque esa a veces no se depende del archivo, a veces no lo guarda. No, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que la extensión, digamos que 3D Max tiene dos extensiones como tal. Hay una que es la 3ds, que 3ds se conocen pues como los archivos que salieron en las primeras versiones de 3D Studio Max. Ujú. Las extensiones de ahora, porque 3D Studio, bueno, 3D Studio Max
surgió como una aplicación y después la compró la casa de software Autodesk. Y cuando ya la cogió Autodesk, entonces ya le cambiaron la extensión 3ds y le pusieron .max, que es la extensión de los archivos. Entonces, si tú ves, por ejemplo, desde Rhino, no puedes exportar directamente a 3D Max a través de esa extensión Max como tal, pero sí lo puedes hacer a través de esta, de la anterior, cuando no tenía, Autodesk como casa de software. Entonces, se puede hacer a través de esta o a través de OBJ, también lo interpreta. El tema allí es que, por lo menos cuando tú estás modelando en Rhino y vas a pasar a 3D Max, como los sistemas de coordenadas son diferentes, por ejemplo, en el caso de Rhino que trabaja con coordenadas NURBS y en el caso de 3D Studio Max trabajas con mallas poligonales. Entonces, casi siempre, aunque tú cojas las coordenadas NURBS y las cambies voy a hacer el ejercicio aquí en un momentico para que lo veas. Cuando tú cambias de coordenadas NURBS a mallas poligonales, entonces mira lo que sucede. Por ejemplo, si yo selecciono acá, yo tengo aquí un comando que me permite cambiar a través de todos estos comandos y modificar esto a mallas poligonales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por acá cambio de polisuperficie a malla poligonal, a malla de superficie, ¿sí? Entonces aquí me aparece, por ejemplo, estas opciones donde yo puedo decirle, bueno, ¿cuántos polígonos quiero hacer de esto? Obviamente, entre más polígonos tenga, pues más fiel al tema me va a salir. Entonces, si yo le digo previsualizar, mira, por ejemplo, lo que sucede allí. ¿Sí? Se ve aquí como cuadrado, como cuadriculado. Si yo le aumento el número de polígonos, le digo previsualizar, pues mira que allí ya va a salir, digamos, un poco más complejo y más fiel a lo que necesito, más fiel a la realidad, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, y mire, por ejemplo, aquí me quedó, ahí me salió y se ve ya muy bien. Pero esto tiene una desventaja y es que a la hora de exportarlo al 3D Max, me va a salir así como está, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, si yo quisiera aplicar materiales desde 3D Studio Max, pues imagínate yo seleccionando todos estos pedacitos aquí para dividir esta malla poligonal de esta. Entonces, o sea, aquí me vuelvo loco simplemente seleccionando esto. Entonces, a esto lo ideal sería hacerle un tratamiento antes de exportarlo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues separar las cosas eh, que vayan a llevar un material diferente. Por ejemplo, si esto va a llevar un material diferente, separar la superficie. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí como está, ya lo puedo seleccionar y nuevamente lo que hago es cambiarlo a malla poligonal. Cuando yo le doy OK, ya aquí sí me funciona como una malla diferente, ¿sí? Que está separada. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos aspectos como para la separación de las diferentes eh, partes que llevan diferentes modelos, porque el sistema de mapeado que tiene o de asignación de materiales que tiene el 3D Studio Max es diferente al del Rhino. Aquí en Rhino, si yo le quiero asignar, por ejemplo, cosas, eh, materiales a las diferentes cosas, pues lo que tengo que hacer es separar las superficies como lo veo acá. Pero en el caso de las mallas poligonales sí es diferente porque yo puedo hacer materiales multicapa, pero pues eso es otro cuento, pues tendrían ya que de pronto conocer la aplicación para entender de qué les estoy hablando. Pero bueno, a grosso modo eso es como lo importante que debe tener uno en cuenta a la hora de eso. Y por supuesto que la modificación de cosas llevándolo a 3D Max, pues se hace mucho más compleja porque tengo aquí ya muchos, casi que esto se convierte en una malla que ya tiene modificador Turbo Smooth o Mesh Smooth aplicado, ¿sí? Alguno de esos dos modificadores. Bueno, aprovecho aquí entonces el tema de haber abierto este documento aquí, este archivo acá, antes de pronto abrirlo aquí directamente en Keyshot, para de pronto orientarlos a ustedes
sobre qué cosas o cómo preparar un modelo, qué cosas tiene que hacer uno para preparar un modelo antes de llevarlo a una aplicación de renderizado o antes de renderizar como tal. Y es, bueno, lo primero es que me va a facilitar mucho las cosas porque no quiere decir que en Keyshot no se puede hacer, lo que pasa es que en Keyshot puede resultar una tarea bastante complicada, dependiendo del número de cosas que yo tenga, pero puede resultar una tarea bastante complicada el hecho de seleccionar partes que tienen diferentes materiales. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer aquí es generar varias capas que me permitan separar esto por materiales. ¿Listo? Entonces, lo que hago es añadir capas y entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, la diadema, que es este pedacito de acá. Entonces, muevo la figura a la capa. Lo segundo que voy a hacer es crear otra capa que se llame, por ejemplo, metal. Entonces ahí voy a colocar todos los objetos a los que les voy a asignar como material un metal. Bueno, por aquí entonces, por ejemplo, mire lo que va a suceder y es que si yo tengo aquí el plug, pues el plug, esto lo genera a través de un sólido de revolución, lo que quiere decir que toda la línea va a estar pegada, ¿sí? Y cuando está todo pegado, pues yo me doy cuenta que, por ejemplo, aquí hay unas partes que tienen metal, pero esto lo voy a pintar de negro y esta parte de aquí va a ser como un caucho. Entonces lo que tengo que hacer es soltar todo esto, soltar, por ejemplo, todas estas partecitas de aquí y también soltar estas dos de acá, porque esto sí lleva metal. Entonces estas las uno y las voy a agrupar. Y estas las coloco en la capa metal. Estas dos de aquí las voy a añadir como pintura, ¿sí? Como pintura de color negro, que es como lo que me divide eh, los dos canales de audio. Y todo esto pues va a ser el cable. Entonces lo que hago es colocarlo dentro de la capa, de una capa que se llame cable. Entonces ahí empiezo a discriminar cada una de estas piezas o partes por el material que van a llevar. Entonces, por ejemplo, aquí le coloco soportes y llevo estos dos de acá. Y finalmente están estas piezas de acá, que son los auriculares. Luego estas dos piecitas de aquí, que son, las voy a hacer por ejemplo en cuero. Y estas dos de acá las voy a hacer en espuma. Entonces las genero y listo. Aquí las pongo. Entonces mire que aquí me quedó todos los audífonos me quedaron distribuidos en capas. Esta capa altavoz pues la puedo borrar porque ya no tiene nada. Y listo, una vez que lo tengo así, entonces ya quedó listo para que lo pueda pasar a Keyshot como tal. Entonces grabo el archivo. Aquí ya no voy a necesitar Rhino, entonces por eso lo cierro. Y luego aquí entonces lo importo y traigo el archivo. Entonces, bueno, en este caso, esta ventanita tiene información importante. Aquí hay algo bien importante y es la ubicación. Dentro de la ubicación está mantener la ubicación original. Esto es muy importante porque si uno no mantiene la ubicación original, puede que después quiera incluirle cambios al modelo. Por ejemplo, digamos que yo quisiera colocarle en la parte de arriba de la diadema la marca de los audífonos y le coloco, por ejemplo, el logo de Sony. Si yo ya no lo tengo en la ubicación original, cuando yo traiga ese logo de Sony aquí en Keyshot me va a tocar llevarlo hasta la ubicación. Entonces voy a tener el problema de que, pues como digamos, esto es una herramienta que sirve para renderizado más no de modelado, entonces no voy a tener las mismas herramientas de precisión al moverlo que tengo en Rhino.
Entonces me toca, digamos, calcular al ojo que se vea que está bien. Mientras que si lo mantengo original, yo hago el cambio en Rhino y simplemente exporto solamente esa partecita y la traigo acá. Ahorita voy a hacer el ejemplo para que me entiendan bien eso. Luego acá entonces viene la orientación de la altura. Entonces la orientación de la altura la voy a hacer siempre en el eje Z, aunque eso dependa cómo yo haya modificado en Rhino o cómo haya construido en Rhino el modelo. Pues en este caso utilicé el eje Z para la altura, ¿sí? Entonces él va a estar construido así, básicamente eso es lo que quiero. Si lo hubiera construido, por ejemplo, de lado, pues para mí el eje Z de pronto de la altura no sería este, sino sería el eje Y o el eje X. Entonces, dependiendo de eso, pues ahí le va a generar la orientación al tema. Por lo general, a mí me gusta ser ordenado desde aquí, desde el Rhino, y siempre lo construyo con el eje Z indicándole que es la altura, por eso aquí, digamos, nunca lo muevo, aunque uno lo puede mover, ¿listo? Luego está aquí el medio ambiente y cámara. A mí personalmente no me gusta traer las cámaras desde Rhino, sin embargo, uno las puede traer. Por ejemplo, si yo aquí en Rhino ubico una cámara, digamos así, y grabo el archivo, cuando yo traiga el archivo de Rhino y lo abra en Keyshot, y chuleo esta opción, aquí en un panel de acá que ya les voy a mostrar, van a salir las 4 cámaras de las diferentes vistas, de la vista superior, de la frontal, de la derecha y de la perspectiva. Entonces, esas 4 vistas adicionales, pues yo voy a poder, digamos, generar renders a partir de eso. Como personalmente utilizo la cámara que viene directamente en Keyshot, pues entonces no traigo las otras cámaras desde Rhino porque pues digamos que en ese sentido me estorban. Entonces, por eso yo personalmente no las trabajo allí, sino que simplemente trabajo con las cámaras que vienen por defecto en Keyshot. Luego aquí, materiales y estructuras. Entonces, este chulito de aquí es lo que me va a permitir interpretar el modelo tal y como lo generé aquí. ¿Sí? Que él me traiga estas mismas capas, que me las interprete dentro del programa. Ahorita les voy a mostrar también cómo lo hace. Y chuleo acá si quiero asignar materiales, digamos, de la librería. Entonces, pues para este caso simplemente lo que voy a hacer es buscarlos acá y arrastrarlos. En ese sentido, pues no necesito colocar esto. Pero si uno chulea allí, pues él asigna obviamente materiales de la librería de Keyshot a las diferentes partes o capas que tengo allí. Y finalmente, un punto que es importante es este de la geometría, que como en Rhino hay datos NURBS, pues que me importe también esos datos, ¿listo? Para que a la hora de que si yo tengo que hacer de pronto alguna modificación, o por ejemplo, eh, quitar una de las superficies, borrarla, o veo que alguna se importó, digamos, con algún problema, entonces yo a través de las mismas coordenadas NURBS pueda hacer el cambio acá, pueda reemplazar la piecita, así que pueda borrar una y traer otra, por ejemplo, desde Rhino, o modificarla. Entonces, bien, cuando yo le digo importar, mire lo que sucede. Él me trae el modelo exactamente igual. Yo lo veo en color negro, pues porque aquí cuando lo traje desde Rhino no todas las capas eran de color negro. Si yo le hubiera colocado, por ejemplo, aquí que la capa fuera blanca o gris o este color, ellas me van a salir con el color de la capa. ¿Sí? Entonces, pues también puede ser una buena opción que ustedes utilicen como, por ejemplo, para separar, colocarle un color diferente a cada capa para que aquí puedan identificar mejor las piezas, pero de todas maneras, en la identificación de las piezas está este panel de proyecto. Pues cuando yo le doy clic aquí al panel de proyecto, van a salir estas pestañitas acá y cuando yo le doy clic aquí a escena, entonces voy a ver el archivo acá. Aquí era donde les decía yo a ustedes que salían todas las cámaras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le hubiera chuleado aquí que me trajera las cámaras del Rhino, también hubiera salido la vista superior, frontal, lateral y la de perspectiva. Me hubieran salido otras 4 cámaras acá. Entonces, en este caso solamente voy a utilizar la que viene por defecto en el programa. Listo. Luego, aquí entonces, ¿qué hago? Mire, si yo abro acá, mire que él me está respetando
Por eso chuleé la opción de mantener las capas. Me está respetando las mismas capas que yo tengo aquí en el Rhino. Véalas acá. Esto hace que yo pueda tener un orden y que a la hora de aplicar los materiales sea muchísimo más fácil porque yo puedo arrastrar los materiales directamente a la capa y todos los elementos que estén dentro de esa capa van a tomar las propiedades de ese determinado material. Entonces digamos que aquí por este lado no va a haber problema. Entonces, bueno, de aquí voy a ver, bueno, vamos a ver primero estas herramientas de acá antes de seguirles contando qué son estas herramientas que tengo acá. Aquí yo tengo 3 herramientas como para manejar toda la parte de los encuadres y de cómo enfocar pues el tema aquí en la aplicación. Entonces tengo primero esta herramienta, que esta es la misma herramienta que yo tengo en Rhino de rotar, esta que genero con el clic derecho y arrastrar. Es esta misma, simplemente yo selecciono ahí, aquí hago clic izquierdo y lo que hago es rotar. Entonces aprovecho el uso de esta herramienta para decirles que el Keyshot tiene dos maneras de procesar el render. Una es a través de lo que comúnmente se conoce como GPU, que es el procesador que utiliza la tarjeta gráfica, la tarjeta de video pues, del computador. Entonces, cuando yo estoy trabajando con el GPU, quiere decir que el procesador de la tarjeta gráfica me está renderizando en tiempo real la previsualización, que es esto que ustedes están viendo acá. Aquí voy a ver la apariencia de los materiales tal y como van a salir. Obviamente, con algunas limitantes, dependiendo de la calidad de render que yo esté generando, porque la calidad de render también la voy a ver aquí, y ahorita les explico eso. Segundo está la herramienta de paneo, que entiéndase la herramienta de paneo en Rhino como cuando yo le hundo Shift aquí y arrastro con clic derecho. ¿Sí? Es como cuando sale la manito. Entonces, esta herramienta de paneo yo la selecciono, hago clic y puedo arrastrar y puedo mover la escena para donde yo quiero. Y finalmente tengo esta herramienta que es el Dolly, que es como cuando yo hago aquí el zoom en Rhino. ¿Sí? Que lo puedo hacer con control en el caso de Windows o con command en el caso de Mac. Clic derecho, arrastro hacia arriba o hacia abajo. O cuando lo puedo hacer, digamos, con la bolita o la ruedita del mouse. Aquí el dolly funciona de la misma manera. Yo simplemente selecciono el comando, doy clic. Si le doy clic hacia adelante, él hace un zoom out. Si le doy clic hacia atrás, hace un zoom in. ¿Listo? Entonces, son las mismas 3 herramientas que yo tengo en Rhino con respecto al desplazamiento. Lo siguiente que viene acá es que yo puedo modificar la perspectiva. Y esto me va a modificar obviamente este valor de acá, que es el tamaño del lente. El tamaño del lente era lo que yo les había comentado a ustedes en Rhino, que yo puedo hacer, por ejemplo, aquí cuando le digo propiedades de archivo del viewport. Entonces aquí me salen este cuadro de diálogo y mire, aquí me dice el largo del lente, 50. Entonces si yo le digo, por ejemplo, aquí que lo trabaje a 20, mire que aquí se va a alejar y estoy haciendo un lente gran angular. Entonces me va a generar unas perspectivas diferentes. Y voy a poner este lente, por ejemplo, bien chiquito en 5. Y mire las perspectivas que me va a generar. Eso también lo puedo hacer acá. Entonces, mire, si yo le digo acá, por ejemplo, 5, que es el menor lente, mire que va a obtener la misma perspectiva que tenía allá. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué lo van a utilizar? Esa generación de una menor medida en el lente me va a servir para generar lentes gran angulares. Eso, por ejemplo, si usted está generando, digamos que a ustedes les haya tocado como ejercicio hacer una ambulancia. Y entonces a la hora de hacer la cabina de la ambulancia, bueno, si yo la voy a mostrar por fuera, yo voy a mostrar la ambulancia, es decir, el camión por fuera, pues ahí puedo utilizar, por ejemplo, una perspectiva de entre 35 y 50. 35 le da pues como un mejor ángulo y como una similitud a los lentes de las cámaras reflex. Cuando estoy hablando aquí de 35, es un lente obviamente 35 milímetros. 50 es como las veces de la vista o cómo ve el ojo humano, ¿correcto?
Y en el momento en que esto empieza a ser cada vez más pequeño, lo que estoy haciendo es generar un lente que comúnmente es lo que se conoce como ojo de pescado, que son los lentes gran angulares. Es decir, estoy ampliando mi rango de visión. ¿Qué quiere decir ampliar mi rango de visión? Pues que normalmente, digamos, con la vista, con el ojo humano, se puede tener un rango de visión de un poquito más de 180 grados. ¿Sí? Si usted coloca las manos hacia los lados, pues va a poder ver de reojo eh, la mano ubicada al lado. Pero si, por ejemplo, en este lente yo cojo y le digo, lo bajo a 20 milímetros, quiere decir que ese rango de visión lo estoy ampliando. Entonces ya no será 180 grados de visibilidad, sino que va a ir desde menos 112, por ejemplo, hasta más 112. Entonces lo voy a ampliar un poquitico. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Esto es cuando ya vayamos a generar un render, por ejemplo, en el interior de la ambulancia. Como el espacio es tan pequeñito, si yo lo dejo en 50, pues voy a tener solamente una parte de la interna de la ambulancia. Pero si yo disminuyo ese valor, pues lo que voy a hacer es ampliar el campo de visión y me van a salir muchas más cosas o muchos más objetos dentro de la visualización. Entonces, esto es como para tenerlo en cuenta allí porque es como también lo que hacen las cámaras de las GoPro. ¿Sí? Que ustedes ven que la visual de la GoPro tiene el lente también así como convexo y precisamente esa forma del lente hace que se pueda abrir el campo de visión. Entonces, bueno, como les decía, personalmente yo lo trabajo en 35, entre 35 y 50 cuando son cosas así, y cuando estoy en interiores, de pronto eh, espacios reducidos del modelo o quiero ver un detalle que necesito un espacio reducido, entonces reduzco ese lente dependiendo de lo que quiera ver. Por lo general lo trabajo en 20, 25, pero menos de 15 no lo bajo. Bien. Entonces, bueno, después de que yo tengo todo esto acá, permítanme un momentico, yo cierro aquí el Rhino para que consuma menos recursos de la máquina. Listo. Entonces, después de que yo lo tengo acá, lo que voy a empezar a hacer es asignar los materiales. Entonces, bueno, para asignar los materiales tengo aquí este botón que se llama librería. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, aquí se me abre este panel que también tiene otras pestañitas acá. Entonces, aquí tengo todo lo que tiene que ver con materiales. La galería de materiales de Keyshot es bastante amplia. Esto con cada versión que va saliendo le van aumentando y le van colocando, digamos, más novedades en materiales. Y por lo pronto, digamos que aquí hay algunos materiales arquitectónicos que están eh, basados en estos tres de acá, ¿sí? Vidrios, superficies, por ejemplo, asfalto, tierra, bueno, varias cosas allí, concreto. Bien, y de aquí para abajo ya tengo materiales, digamos que están más orientados a producto. Aquí pues nota uno que Keyshot, a diferencia, por ejemplo, de V-Ray, el V-Ray sí tiene mucho material arquitectónico. El Keyshot no tanto, el Keyshot está más pensado como para el renderizado de productos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo pinturas, que estas son las pinturas que utiliza uno, por ejemplo, cuando le va a colocar a los carros. Entonces, aquí tengo varios colores de pintura. Tengo cuero y tela. Entonces aquí tengo telas, ¿sí? Tela de color negro, tela de color gris. Bueno, este es blanco, pero se ve como grisecito. Cuero perforado. Bueno, aquí hay varias diferentes cosas. Y obviamente lo que uno coja de acá lo puede modificar después, por aquí en esta pestaña que llama material. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, aquí hay otras cosas que son unos materiales donde uno puede hacer cortes para expresar, por ejemplo, eh, diferentes cosas. A ver si me puede salir. Bueno, no sé si, por ejemplo, para esto, sí, para expresar este tipo de piezas. Entonces, por ejemplo, yo quiero
Esto es muy bueno, este tipo de renders son muy buenos para expresar precisamente lo que tiene que ver con análisis funcional y es para mostrar cómo es el mecanismo de esta pieza. Entonces, yo le corto la parte de arriba de la carcasa y puedo utilizar ese material, este de acá, para poder exhibir eso. O puedo utilizar, por ejemplo, este materialcito de aquí, el segundo, para expresarlo así como lo ven ustedes acá. Entonces se puede hacer, o sea, ustedes lo pueden utilizar, ¿listo? Para este tipo de cosas, para eso son este tipo de materiales. Bueno, por aquí hay materiales de piedras preciosas, vidrio, luces, líquidos, materiales como de pinturas de automóviles, ¿sí? O de partes de automóviles, metales, algunos materiales como para uno mirar o guiarse, por ejemplo, de cómo está el mapeado. Son bastante útiles a la hora de hacer mapeado. Hay otros materiales también que me dan algunos efectos, por ejemplo, efecto infrarrojo, bueno, algunas bases de materiales, bueno, diferentes cosas aquí que personalmente estos no los utilizo mucho, pero pues si alguno usted le encuentra eh, la utilidad, pues bueno, saben que ahí están. Espumas, bueno, aquí hay un montón de cosas por acá, pintura normal, plástico, en fin, hay muchísimas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo los empiezo a aplicar acá? Abro aquí primero mi panel de capas y, por ejemplo, digamos que aquí a a la espuma de aquí de la diadema, entonces vengo y selecciono la capa diadema y voy a buscar un material como de estos por acá. Entonces voy a coger, por ejemplo, este. Entonces cojo, lo puedo arrastrar o aquí, sí, miren que él automáticamente lo coloca allí, o lo puedo arrastrar directamente aquí y él lo pone allí. Entonces aquí uno va viendo que él va tomando de una vez los cambios a través de la previsualización GPU que él está haciendo. Bien, obviamente yo puedo modificar estos materiales. Supongamos, mire que aquí solamente hay puros materiales que son como de color negro. Pero si yo quisiera que esto fuera de un color en específico, yo lo puedo modificar. Entonces yo ya sé que la capa que tengo que afectar es la capa del difuso. Entonces, ¿cómo hago para modificarlo? Me voy a la pieza que tiene el material, le digo clic derecho, voy aquí donde dice material y le digo editar material. Aquí hay dos maneras de editar material. Una es a través de estas herramientas que hay acá o a través de la parte gráfica y entender cómo se constituye el material. Por ejemplo, yo tengo una capa aquí que va hacia el relieve y tengo esta capa de relieve ya que va a modificar la superficie. Entonces esto se convierte como en un paso a paso a través del cual yo voy construyendo los materiales. Pero estas opciones de acá, pues que a veces resultan complicados porque esto ya es de un manejo avanzado, las puedo también entender mejor acá, por ejemplo, con las texturas. Entonces yo veo que la textura de relieve, que es la que me está dando esto, por ejemplo, puedo modificarla a través de las diferentes proyecciones que yo tengo en X, en Y y en Z. ¿Listo? Entonces puedo modificar algunos valores aquí. Por ejemplo, las diferentes proyecciones que hay aquí. Aquí está en 106. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en 90. Y mire que hay vario el tamaño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo cambio a 50, miren que se vuelve más pequeñito en X. En la proyección en X, en la proyección en Y, pues aquí en este caso tiene 0 porque no se está haciendo proyección en este sentido. Y en la proyección en Z, que es la altura, pues también se está generando en 0. Obviamente si los modifico, pues aquí se va a modificar este tema. Pero si lo que yo quiero modificar es el color, entonces tendría que buscar ya en las propiedades, mire que aquí está el color. En este caso estoy hablando de un color procedular.
o de una textura procedural, porque esto la está generando el mismo programa, aunque yo la puedo cambiar por una textura. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, aquí en el caso de las propiedades, simplemente lo que hago es cambiar el color. Vamos que yo quiero un color, digamos, por este estilo. Y él automáticamente viene y toma aquí el color como tal. Entonces le digo, ok, listo, y miren que ahí queda. También puedo modificar qué tanto quiero yo que se vea el relieve aquí. Entonces eso lo puedo hacer a través de esta pestañita que se llama Bump, que es el relieve. Y aquí 0.25, si yo lo quiero hacer más notorio, pues le aumento. Entonces lo pongo en 1 y miren que ahí se va a aumentar el desplazamiento. O lo puedo hacer menor, 0.1. Recuerden que está en 0.25. Entonces mire que ahí me queda de una manera diferente. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dejar como estaba. Me parece que se vería bien. Entonces, bueno, ahí puede uno cambiar diferentes cosas. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Entonces, metales. Vengo y busco aquí metal y para este caso voy a utilizar, por ejemplo, este tipo de aluminio, aluminio pulido. Entonces, cojo y lo arrastro hasta acá. Y aquí se van a colocar, el metal en estas dos piecitas, esta, y recuerden que también tenía metal aquí, de acuerdo a la distribución pues que había generado. Listo. Pintura de color negro. Entonces vengo aquí, pintura, y tengo aquí, por ejemplo, pintura altamente reflectiva. Pues vengo y la coloco acá. Luego aquí en el cable, entonces voy a colocar plástico y voy a bajar porque al final tengo, bueno, aquí hay diferentes tipos de plástico. Hay unos que son altamente reflectivos, otros que son texturados, bueno, hay de diferentes tipos. Y por acá hay uno que se llama tire, que es como llanta, pero sí, es como una especie de caucho, entonces este me sirve, por ejemplo, para el cable. Lo coloco allí, entonces todas estas piezas que están en anaranjado automáticamente toman el cable. Luego vienen entonces los soportes. Por ejemplo, para los soportes voy a utilizar un plástico eh, de estos que son translúcidos, pero que son texturados. ¿Sí? Entonces, soporte. Entonces, mire cómo queda. Él va colocando los cambios automáticamente allí y obviamente a esto también le puedo cambiar el color, al color, suponiendo que quisiera que fuera algo como este. Entonces vengo acá, nuevamente clic derecho, material, editar material y vengo aquí, cambio el verde por uno que sea como más amarillo. Sí, que esté más acorde, digamos, con este de aquí. Yo creo que por ahí puede funcionar. Listo. Luego viene el tema de los auriculares. Esta parte de acá, entonces aquí voy a utilizar, por ejemplo, de estas pinturas, Axalta. Les voy a colocar, por ejemplo, puede ser este o puede ser este. Miren que hay varios que son bastante interesantes, o incluso en la misma pintura que viene solito aquí, también hay otros colores, ¿sí? Por ejemplo, dorado. Este está, por ejemplo, chévere, entonces lo coloco ahí. Mire que él viene aquí y me lo adapta. Entonces también si quiero cambiarle el color, entonces editar material y mire que aquí tengo dos colores. Entonces este lo va a colocar amarillo y este lo va a colocar más como verde amarillo. De pronto este va a bajarle un poquitico el... Sí, como para que queden más o menos como en la misma línea. Finalmente tengo aquí el tema del cuero, que
que lo voy a utilizar de aquí, de este de acá. Entonces, por aquí hay unos tipos de cuero que, por ejemplo, está este que dice perforado. Entonces vengo y lo traigo acá. Entonces mire que cuando yo lo traigo aquí, el mapa de las perforaciones está bastante grande, entonces tendría que editarlo. Entonces clic derecho, material, editar material, y aquí ya tengo que modificar las texturas. La textura, aunque esta y esta, digamos, tienen el mismo tamaño, son texturas diferentes. En este caso, la textura del relieve es la que me permite ver esta caída antes del huequito. Y esta de opacidad es la que me permite ver, funciona exactamente igual como les había explicado yo a ustedes en el V-Ray para Rhino, donde los puntos negros implican que esto es un punto transparente, y todo lo blanco pues es lo que me va a dar la apariencia o me va a dejar ver la capa difusa. En este caso, todas llevan la misma escala, y la escala la puedo modificar yo acá. Entonces están 1000 milímetros. Entonces si yo bajo eso, pues obviamente, perdón, aquí está en la difusa, entonces voy aquí a la de relieve. Esta sí la voy a dejar como estaba un momentico. Exacto, ahí. Entonces me paso a la de relieve, y aquí entonces sí le voy a cambiar el alto y el ancho, ¿no? Ella está enganchada aquí con esta cadenita, de manera que si yo modifico acá, automáticamente se modifica el alto. Entonces, si yo bajo aquí, mire lo que va a suceder allí con los punticos. Se van a cerrar también. Entonces, por ejemplo, yo le digo que sea acá 5 milímetros. Entonces, mire que ahí ya se ve bastante mejor. Bien. Y finalmente aquí la de la opacidad, pues también se modifica, ¿no? Ya viene aquí, se modifica. Entonces, estas dos están enganchadas. Bueno, finalmente lo que falta es la espuma, que para esta espuma entonces voy a utilizar, vamos a ver qué material. Por ejemplo, por aquí, estos son materiales de espuma. Entonces, ahí está la espuma, pero está muy grande. Entonces, nuevamente también lo que voy a hacer es editar material, y le voy a bajar donde dice la textura de la densidad. La escala se la va a poner mucho más pequeñita. ¿Sí? Entonces, él toma los cambios directamente acá. Bueno, de hecho, eso puede ser muy, 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 muy pequeñito. Miren que estamos trabajando en décimas, en milésimas de milímetro. Entonces, por ejemplo, ahí me queda como si fuera una espuma. Igual aquí hay diferentes espumas que uno puede utilizar. Ya eso lo dejo pues a consideración ya de ustedes ahí. Entonces, listo. Ya aquí el modelo ya me quedó con materiales y ya listo para renderizar. Pero ya entonces aquí lo que hay que cuadrar es el tema de la iluminación y los diferentes modos de renderizados que tengo. Bueno, si ustedes ven aquí, se está formando, digamos, una línea, y esa línea se está formando debido a que el modelo está metido una parte hacia arriba y otra en el piso, está debajo del piso. Entonces, para este caso, digamos, si yo no necesitara hacer ningún cambio ni nada, yo lo que tendría que hacer es que este piso obviamente esté por debajo del cable. Entonces, estas sombras de piso están siendo generadas por la misma aplicación en esta pestaña que se llama medio ambiente. Entonces, aquí en el medio ambiente, mire que aquí hay un chulito que dice sombras del piso. Si yo se las quito, pues obviamente no tengo sombras acá y todo me queda en el aire. ¿Correcto? Pero, bueno, aquí puedo aumentarle o disminuirle el tamaño al piso dependiendo de lo que quiera. Y con esto me refiero a que
si el piso es pequeñito, pues él solamente va a generar sombras en una parte. Si el piso es muy grande, pues entonces él va a generar sombras más hacia allá. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner que el piso sea de 30.000 milímetros. Y bueno, en este caso tengo las sombras puestas allí. Aquí hay otro detalle importante y es que como actualmente, si yo me meto aquí donde dice iluminación, mire que aquí tengo 5 modos diferentes de calidad. Aquí tengo un modo performance, que el modo performance es el más básico de todos. Mire que él no me genera sombras, me genera así iluminaciones y todo lo demás, pero él no me genera sombras. Entonces, mire que por ejemplo este material que es pura sombra, netamente hablando, él lo quita de una vez. Este me sirve, por ejemplo, cuando yo estoy aplicando materiales y quiero generar una visualización rápida de cómo se está viendo el material y listo. No, ahí no hay problema. Cuando le doy aquí en básico, es como lo estaba viendo, entonces aquí sí hay un sombreado, pero el sombreado viene de una calidad baja. ¿Sí? Esto es para, digamos, para que esta visualización de aquí yo la pueda ir viendo más o menos cómo se ve sin requerir mucha calidad en la previsualización, porque pues finalmente no la necesito. Pero yo en algún momento voy a tener que sacar el render. Entonces, para sacar el render, tengo estos 3 modos de generación de render. Entonces, está el modo producto, que es un poco mejor que el básico, porque también me está permitiendo ver reflejos. Por ejemplo, si yo veo aquí y le digo que quiero que el piso tenga reflejos, entonces mire que ahí se me está proyectando de una vez el reflejo del piso. Y ahí ahí lo estoy pudiendo generar. Obviamente, si yo estoy moviendo cada esto, miren que, o noten que aquí también se está moviendo estos valores. Entonces, mire que, por ejemplo, en el modo básico, tengo una calidad de sombreado de 1, tengo rebotes de luz, de rayos de luz en 6. Cuando yo lo pongo acá, mire que aquí ya los rebotes pasan de 6 a 14 y de 1 a 3, la calidad de la sombra. Por supuesto, si cambio a interior, al modo interior, este me va a dar muchos más rebotes de iluminación, me va a dar 6, me va a dar 2 de calidad de sombra y los rebotes de iluminación global son 10. Este modo, ¿para qué lo van a utilizar? Por ejemplo, lo que les contaba ahorita con el tema de la ambulancia. Si yo voy a renderizar la ambulancia por fuera, basta con utilizar este. Pero si yo la voy a renderizar por dentro, entonces ya voy a tener que hacerlo con este porque ahí voy a necesitar que en la parte interior de la ambulancia la luz sea bien aprovechada, entonces se pueda ver bien. Entonces para eso necesito rebotes de iluminación global. Y finalmente tengo un modo aquí que es el modo joyería, que este es el modo más alto de todos, ¿sí? Más alto en términos de detalles. Y aquí, cuando tengo la joyería, entonces se enciende un tema que se llama las cáusticas, que las cáusticas, para que ustedes me entiendan, que para que ustedes me entiendan, las cáusticas son estos reflejitos que ustedes ven aquí, ¿sí? En un render me va a salir la interpretación, digamos, de estos. Entonces, por ejemplo, en joyería o para representar bien una piscina, que salen estas cositas, es bastante importante ese tema de las cáusticas porque eso eh, le da, digamos, una buena interpretación al modelo, una interpretación muy real. Esto lo producen pues lo reproducen también los metales. Bueno, que aquí por aquí no veo uno, pero bueno, eso, las cáusticas es como el mismo efecto que cuando usted está haciendo sol y usted pone al reloj a que refleje la luz solar y se la pone a otro, por ejemplo, en la cara. Eso es una cáustica. Entonces, bueno, este modo cabe anotar que como es, digamos, uno de los más avanzados,
consume mucho más recurso de máquina, siendo este el que más consume y este el que menos consume. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia es que ustedes, si van a renderizar un producto en la parte exterior, utilicen este. Ya van a colocar algo con mucho detalle, entonces utilicen este de aquí. ¿Listo? Cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Entre uno y otro, pues obviamente hay bastante tiempo de renderizado. Me refiero a que si es una geometría que es bastante compleja, ustedes podrían aumentar notablemente el tiempo acá, digamos 1 hora, media hora adicional en el cambio del producto a interior. Y también pues vamos a aprender a manejar esto, o sea, estos valores de aquí para qué sirven, porque en el momento en que yo esto, por ejemplo, lo amplío, aquí ya se vuelve un modo personalizado, que yo los puedo grabar o los puedo cargar directamente de acá. Yo personalmente no utilizo modos personalizados, sino que siempre me muevo aquí desde producto e interior, porque pues esto es una buena calidad lo que genera allí. Entonces, bien, ahí ya estoy listo para tomar el render. El único cambiecito que voy a hacer acá es que le voy a modificar la altura de esto. Entonces voy a coger de aquí de la escena todos los audífonos y le voy a decir que lo quiero mover. Entonces aquí me sale como el gimbal que aparece en Rhino. Le voy a quitar que no lo quiero rotar, solamente desplazar. Y lo que voy a hacer es moverlo hacia arriba. Aquí obviamente después de que termine de hacer esto, de moverlo, ya el modelo no me coincide con la posición que traigo desde el Rhino. Por supuesto aquí lo puedo hacer porque no tengo ningún problema en que ese modelo deje de coincidir porque no le voy a hacer ningún cambio después en geometría. Aunque bueno, si quisiera hacer un cambio como tal, primero hago el cambio, ubico la figura y después sí lo muevo. Bien, entonces ahí lo voy a dejar ahí. Cuando yo termino aquí de moverlo, entonces simplemente utilizo el chulito para decirle que lo quiero dejar allí y bueno, ahí me quedó. Ya aquí, ¿qué es lo que viene? Cuadrar las últimas dos cosas que son, primero, el encuadre de la cámara. Entonces, recuerden aquí, o colocar, por ejemplo, cámara y aquí voy a poder tener la posición. Entonces aquí tengo la distancia que se refiere al dolly, ¿sí? Mire que si yo aumento él se aleja, si yo disminuyo, entonces él se acerca. Lo otro es este azimuth, que es la ubicación, digamos, alrededor del modelo, determinada por grados. Y la otra es la inclinación, que también es una ubicación en circunferencia del modelo, pero con respecto al eje Z. ¿Sí? Entonces, genera ahí. Por acá tengo otra vaina que se llama twist, que es girar como el lente de la cámara. En este caso, pues yo no lo muevo mucho y lo dejo en 0 para que siempre esté como en línea horizontal la cámara. Y puedo generar también algunas otras opciones, como revisar, por ejemplo, la ubicación de la cámara desde la vista frontal, bueno, por ejemplo, la vista frontal, posterior, así sucesivamente. Isométrica. Listo, ahí estoy revisando, digamos, las diferentes cámaras. Bueno, y por acá tenemos otras opciones, que esto sí lo vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, esta opción que se llama Deep of Field, que es la profundidad de campo, para generar este tipo de... Me salen más resultados así, que es para generar, por ejemplo, este tipo de imágenes donde yo tengo un foco en una parte y después de esa distancia focal o antes de esa distancia focal me salen los objetos difuminados. ¿Sí? Entonces esto también en alguna forma le añade pues como cierto realismo a la escena. Entonces bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, finalmente entonces aquí para sacar el render tengo
iluminación de producto, tengo, bueno, voy a empezar a sacar el render, es decir, genero la visualización que quiero para el render. Aquí tengo también un detalle y es que la imagen final que quiero sacar, entonces aquí está el tamaño o la resolución en la que la quiero generar. Por ejemplo, yo puedo tener diferentes preseteos aquí de cosas, por ejemplo, 1280 por 720. Entonces, mire, él se cierra acá y esta va a ser el tamaño del render para yo poder jugar con eso y que de pronto no me va a quedar corto aquí o abajo, si es que lo quiero todo completo. Entonces, puedo generar con eso y algunos otros elementos que puede uno encontrar, por ejemplo, en cámaras, como este que se llama Vignette, que le agrega esta sombrita. Eso es como un efecto que utilizan las cámaras de cine. ¿Sí? Bueno, personalmente yo no lo utilizo porque si esto lo va a poner uno, pues se lo pone uno en Photoshop. Bueno, hay otros detalles acá. El bloom, en este caso, bueno, no tengo aplicado pues como nada dentro de la cámara, entonces por eso no se ve. Y bueno, aberraciones cromáticas, donde se cambia un poquito el color de acuerdo al render final. Pero pues bueno, tampoco tengo la tendencia a utilizarlo porque digamos que estas son características que uno puede añadir después. O sea, me interesa generar primero el render con una buena información y después en Photoshop si quiero lo puedo modificar y ahí no habría problema. Pues personalmente no utilizo como mucho esto. De todas maneras, aquí hay unos detalles también fotográficos donde le puedo añadir curvas de color, bueno, colores, los mismos que veíamos ahorita, etcétera, y manejarlo pues como por capas. Entonces esto ya es más como un modo avanzado desde la fotografía. Listo, si voy a generar finalmente el modo del render, si voy a generar el render, entonces vengo aquí donde dice render y abro las opciones. Y me sale este cuadro de diálogo que tiene varias cosas. Tiene el output, que es esta primera pestaña donde yo le puedo dar el nombre al render, puedo escoger qué formato quiero para el render. En este caso hay algo aquí pues bien chévere que es los modos, por ejemplo, PNG, me pueden incluir la transparencia. ¿Qué quiere decir? Que de una vez ya el modelo me va a salir recortado. Entonces no voy a tener que llevarlo a Photoshop para recortarlo ni nada, sino que me sale sin fondo y yo después en Photoshop le puedo colocar un fondo, lo que quiera. ¿Cómo hago para que quede transparente? Simplemente chuleo aquí y él ya automáticamente me genera la transparencia. ¿Listo? Eso solamente se ve en el JPG, perdón, en el PNG, en el TIFF de 32 y en el formato de Photoshop de 32. Si lo quiero con el fondo, entonces ya lo coloco aquí en JPG. Aquí tengo el preseteo de qué tamaño quiero el render. ¿Sí? En este caso él se cuadró en 1280 por 720 porque fue el que le definí previamente aquí el tamaño de la imagen. Y esta resolución, que es bien importante dependiendo para lo que ustedes quieran generar el render. Si es para recuerden que si es para una presentación digital, pues la resolución puede ser de 72. Si es para imprimir en digital, 150. Y si es para una impresión litográfica, entonces puede ser 300 puntos por pulgada para que les haga con buena resolución para la impresión. Bueno, aquí hay una cosa que se llama capas, que esto lo vamos a ver más adelante porque hay maneras de editar o de facilitar la edición en Photoshop, entonces puedo incluir algunas de estas capas. Y si quiero renderizar solamente una región, esto es bastante útil porque a veces no estoy muy seguro de cómo va a quedar un material, entonces yo puedo sacar nomás un render pequeñito, digamos, de esta área, solamente este pedacito. Entonces no me tengo que esperar a que esté todo el render terminado para poder generar eso, sino que yo puedo hacer la prueba de visualización ahí solamente en el pedacito. Entonces puedo renderizar por región y ya cuando quiera hacerlo completo, pues le quito el chulito acá y renderizo completo.
Aquí en las opciones, entonces tenemos el número de usos del procesador, de núcleos del procesador que quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar solamente 2, 3, 4, dependiendo de lo que esté generando como render. Porque a veces de pronto necesito trabajar en otra cosa, entonces, pues si le coloco 8, se me va a poner lento las otras aplicaciones y las otras cosas. En este caso, si solamente lo va a destinar a renderizado, pues le doy que utilice los 8. Y finalmente, está aquí el tema del muestreo. Entonces, yo puedo muestrear, obviamente si le aumento aquí, pues quiere decir que el render me va a salir de mejor calidad, pero se va a demorar mucho más. En 100 es un número que es bastante bueno, o yo lo puedo renderizar por tiempos. Digamos, quiero que me saque muestras, pero no quiero que el render se me demore más de 30 segundos. Por ahí estoy comprometiendo de alguna manera la, la generación de calidad del render. O un control personalizado donde puedo modificar las muestras, los rebotes, el anti-alias, las sombras, bueno, la iluminación, diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, esto también lo vamos a aprender a manejar, que son las mismas opciones que ustedes vieron en los diferentes modos, en el performance, básico, producto, interior, etc. Y finalmente, una característica muy chévere que tiene el, el programa es que yo puedo, por ejemplo, ven un momentico, yo quito estos que de hecho fueron los que me quedaron ayer. Listo, yo puedo, digamos, que este sea mi primer render. Entonces yo lo ubico ahí, bien. Le digo, añadir al trabajo. Entonces viene aquí y ahí me queda el primer render. El segundo render resulta que yo no quiero que esto sea de color verde, sino que sea de otro color. Entonces vengo, modifico el material y en este caso entonces lo voy a ubicar, digamos, de este color. Y al generarlo de este color, pues uno pensaría que entonces el render ya me va a salir, o sea, el render anterior ya no me va a salir con esto verde, sino este color. Entonces no, ahí mire que todavía está de color verde y yo programo otro. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, el mismo render cambiando las diferentes opciones de color o los diferentes materiales o las diferentes iluminaciones o el fondo, es decir, diferentes cosas, y él me va a tomar los cambios. Entonces, de esta manera yo podría hacer, eh, por ejemplo, este tipo de imágenes. ¿Sí? O sea, saco el mismo render y lo único que hago es cambiarle, obviamente, los colores al aparatico. Y después lo que hago es en Photoshop ubicarlos, o sea, los renderizo sin fondo y lo que hago después es ubicarlos en esta manera. Entonces no tendría que hacer 10 iPods diferentes, sino que lo que hago es uno solo y le cambio el color y lo pongo a renderizar varias veces y después en Photoshop ya hago la edición de la, de la imagen. O, digamos, para expresar también los diferentes tipos de colores o de apariencias que pueden tener los diferentes productos que ustedes tengan. Entonces, puede llegar a ser bastante útil en esas ocasiones. Bueno, finalmente, aquí también obviamente yo puedo cambiar la posición de lo que, necesite. Por ejemplo, lo voy a dejar ahí y renderizo aquí, lo coloco en la cola renderizada, entonces mire que ahí se va colocando. Y finalmente, bueno, este lo voy a quitar. Sí, yo puedo quitar ese trabajo y colocar estos dos. Entonces, por ejemplo, ya si quiero empezar a renderizar, bueno, clave aquí en la salida que cambien esta carpetica. Esta es la carpeta de donde va a salir el render. Entonces, si ustedes no cambian eso, él por defecto utiliza una carpeta que está en el tema de instalación y pues esta está bastante escondida. Entonces, mi recomendación es que cojan una ubicación, abran una carpeta. La ubicación por lo general la utiliza uno en la misma ubicación donde está el archivo que uno está renderizando. La crea y listo. Entonces aquí ya le cambió la ruta de eso. Vamos a colocar
PNG, incluir alfa, ¿listo? Y aquí le da procesar cola y listo. Entonces él empieza ya automáticamente a hacer el renderizado. Aquí me muestra la barra de progreso del renderizado. Entonces miren ahí. Bueno, ahí se va renderizando el tema. Entonces, bueno, muchachos, preguntas hasta ahora. Pues me imagino que tienen varias porque obviamente les expliqué todo de una. Finalmente también estoy grabando la clase, entonces les va a quedar como video ahí subida dentro del canal de YouTube de la clase para que ustedes puedan revisar ya el video con calmita y puedan generar este ejercicio. ¿Cuál es la idea? La idea es que cojan ustedes este ejercicio y le apliquen materiales y me van a entregar 5 renders de esa misma escena. ¿Listo? Ustedes verán si le quieren cambiar los materiales al render como para hacer pruebas. Lo que sí es que les voy a pedir es que obviamente cambien como la rotación de la cámara. Entonces 5 rendercitos solamente de eso y eso lo vamos a tomar como nota de trabajo en clase del tercer corte. Ahora sí, preguntas. Ve, profe, una pregunta. Ajá. El tamaño del piso que tú le pusiste, que 30.000 milímetros, ¿eso no infiere nada en que se demore el render? No, no tiene nada que ver. Digamos que ese tamaño que uno le coloca es para ver, por ejemplo, estas sombras que están, bueno, es que aquí no se ve muy bien, pero estas sombras que están por aquí, por ejemplo, cuando yo tengo el objeto que está muy cercano al piso, que se proyecten unas sombras. Entonces, Ah, ok. si eso es pequeñito, pues no se van a proyectar las sombras o las sombras me quedan por fuera del piso. Entonces, yo por lo general lo coloco, digamos, de un tamaño que sea más grande del tamaño que tengo por el objeto, para que obviamente se representen bien las sombritas, pero no influye en el tiempo de renderizado. Ahora, gracias. Una pregunta. Ajá, Yo le quiero poner fondo para que sea más real. listo. Vamos a hacer eso entonces. Espera un momentico yo. Bueno, aquí él termina pues de hacer, lo que pasa es que aquí se demora bastante, porque como tengo también el video acá y le estoy compartiendo pantalla, entonces la tarjeta de video está sufriendo ahí, pero bueno. Aquí yo cancelo pues y todo el rollo. Ahí él empezó con el otro, pues también lo voy a frenar. Y yo le puedo decir parar la cola de renderizado y él me va a frenar acá, en este caso porque cancelé los 2 renders que había, pero entonces lo voy a sacar con el fondo. Para el fondo, yo aquí también tengo en una librería, póngale cuidado a esto. Aquí también tengo una librería donde tengo unas galerías de fondos, ¿sí? Medio ambiente. Entonces, mire, aquí hay diferentes ambientes, por ejemplo, como en un estudio. De hecho, aquí hay uno que a mí me gusta utilizar bastante, que es este de acá. Entonces, si yo le doy doble clic, él automáticamente lo coloca acá. Entonces, mire que es un estudio que tiene, por ejemplo, unas luces arriba. ¿Sí? Si yo lo muevo en esta posición, mire que tiene como si fueran unas luces arriba. El resto es negro. Mire que yo voy a poder encontrar, por ejemplo, aquí el reflejo de las luces, de la iluminación arriba. Y tiene este piso. Ahí en ese caso, la pregunta que me hicieron ahorita, que me hizo el compañero, si yo le aumento el tamaño del piso, esta línea se va a correr, ¿no? Porque esta sería la representación del piso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo diferentes tipos de estudios. Entonces, por ejemplo, hay fondo negro y puras luces, ¿sí? Lineales. Esto lo utilizan mucho para el tema de los automóviles. Entonces, buscando los reflejos precisamente de la iluminación acá. Pero también tengo imágenes reales. Entonces, por ejemplo, un baño. Entonces, estas imágenes que ustedes ven que se cargan acá son imágenes que comúnmente se conocen como HDRIs. Estas imágenes, por sus siglas, significan que son imágenes de alto rango dinámico de iluminación. Pues es más lo que asusta el nombre que lo que realmente es, ¿sí? Alto rango dinámico de iluminación significa que las imágenes
son capturadas y ellas me toman los puntos claros por donde se está ingresando la luz. Por ejemplo, en el caso de este baño, mire que la ventana es un acceso de luz, y no solamente la ventana, sino también la luz emitida por la lamparita que está en la escena, por las lámparas. ¿Sí? Mire que, por ejemplo, aquí el reflejo de la luz ¿cómo se llama? En el espejo y todo eso. O sea, yo realmente tengo un entorno real de un baño, ¿sí? Mire lo que aquí, si yo me paso por todos los lados, estoy generando eso. Entonces, este tipo de imágenes tienen una ventaja, y es que me van a hacer la representación real de cómo se ilumina. Mire que si yo me paro acá, aquí tengo la incidencia de una luz amarilla, y lo mismo aquí, que es la luz que tengo arriba. Y aquí tengo una luz blanca, que es la que viene desde la ventana. Entonces yo puedo colocar eso. Por supuesto, estos HDRIs ustedes los pueden descargar. Hay una una página que se llama HDRI Heaven. Esta. Y si ustedes se meten aquí donde dice HDRIs, van a poder encontrar, bueno, hay unos de pago y hay otros que son gratis. ¿Listo? Entonces, pero por ejemplo, entre los gratuitos, aquí hay varios, ¿sí? Hay varios paisajes, hay de interiores, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Estudios fotográficos, una playa, bueno, diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo me meto aquí dentro de la librería, puedo encontrar que en interiores, por ejemplo, tengo este estudio que es una oficina. Entonces tengo lo mismo. Mire la oficina con las lucecitas. Estas imágenes, por ejemplo, las pueden generar las cámaras de 360 grados. Bien, entonces ahí voy a obtener una representación real. O por ejemplo esta que es como las escaleras de un conjunto. También tengo, por ejemplo, otros que son en exteriores. Entonces, por ejemplo, una carretera en el río. ¿Sí? Bueno, diferentes cosas acá. Aquí yo tengo una ventaja, y es que, bueno, pues sería, digamos, el contexto bastante extraño que yo pudiera generar en esto. Entonces también tengo una opción acá que son los backplates. Los backplates me van a servir para hacer fotomontajes. Lo que pasa es que aquí no tengo backplates como dentro de una discoteca o de una tienda de música o alguna vaina así, pero por ejemplo, si yo coloco un backplate, puedo utilizar como si tuviera, digamos que en mi modelo fuera un carro. Yo puedo ubicar el carro aquí y puedo hacer de una vez el fotomontaje que me quede. Y yo ubico aquí y la imagen de fondo siempre me va a quedar como si este fuera el piso. Entonces podría hacer la generación de las diferentes, bueno, de hecho, podemos Profe, esas ponerlo fotos así. vos las descargaste o vienen con el propio case. No, estas que hay aquí vienen con el programa, aunque yo le puedo colocar de backplate lo que yo quiera. Me refiero a que, busquemos por ejemplo acá. Supongamos que yo quiero, digamos, esta imagen. Aunque está bien pixelada. Buscar una que tenga una mejor resolución. Por ejemplo, esta, que está muy pequeñita. O sea, lo ideal aquí sería encontrar imágenes que estén grandes. Por ejemplo, esta de aquí. Entonces yo le digo, guardar imagen como, vengo y la guardo normal, ¿sí? Y, un momentico. Sí, esta fue la imagen que descargué. Y luego lo que voy a hacer es, bueno, póngale cuidado, mire que ahí él me dejó la iluminación, ojo, me dejó la iluminación del medio ambiente, pero me colocó un fondo diferente. Sí, porque mire que aquí está reflejándose la iluminación del exterior que tenía, pero yo le coloqué un fondo diferente. Entonces, en este caso le voy a colocar el fondo de la discoteca.
¿Cómo hago el tema del fondo de la discoteca? Entonces le digo acá, importar. Tengo y traigo la fotico, digo open, dale aquí. Doble clic y listo, ahí la traigo. Ya, entonces yo le puedo colocar el fondo que yo quiera a esto. De hecho, yo puedo hacer la imagen en Photoshop para colocarla directamente, para ponerlo directamente ahí. Por ejemplo, digamos la punta de un escritorio. Entonces cojo y le tomo la foto al contexto, a la punta del escritorio y la pongo allí y ubico el modelo como si estuviera encima del escritorio, por ejemplo. Entonces puedo hacer de una vez el fotomontaje ahí. Si yo le digo que quiero renderizarlo ahí, pues entonces ya aquí cuadro el render, le digo que lo añada como trabajo y mire, me va a salir aquí con el fondo de una vez. Y hay otra opción también que es muy chévere y es que, por ejemplo, si yo quiero que salga con un fondo blanco porque quiero que me salgan recortados, pero quiero que me salga con una iluminación específica, entonces escojo uno de los medio ambientes que hay acá, pero en el caso de donde dice environment, entonces me vengo acá y donde dice background, no le digo backplate, sino color. Entonces ya ahí lo genero con un solo color. Para este caso voy a utilizar, por ejemplo, este verde. ¿Sí? Ojo, el color no va a tener aquí ninguna incidencia con respecto a la iluminación, porque la iluminación me la está dando es este fondo. Y obviamente aquí no me van a salir las sombras ni nada de eso. Me refiero a que si yo le quito ¿qué me hizo? Aquí, ground. Si yo le quito aquí las sombras del piso, mire que aquí automáticamente ya se quitan las sombritas de aquí, ¿no? Entonces lo voy a sacar así y yo me acerco más. Voy a sacar el render así. Y aquí le voy a sacar lo voy a sacar en PNG. Pero mentira, yo quito este. PNG que incluya el alfa. Le digo añadir a la cola y listo, va a renderizar. Entonces listo, ahí me va a generar el render. Vamos a esperar a que termine allí para que ustedes vean. Uf, lo que pasa es que, venga, yo le bajo la calidad porque si no, no termina hoy. Vamos a ponerlo aquí en básico para que lo saque rápido. Profe, Dime. ¿cuánto más o menos puede demorarse un render así? Depende de qué tanta calidad le coloques. Por ejemplo, ahí está en básico y lo otro es que también esta parte de la tarjeta de video la está ocupando en la aplicación, en Zoom, que estoy grabando. Pero yo he sacado renders, por ejemplo, este básico no creo que se demore mucho. Vamos a ver cuánto se demora. Espérate un momento. Pero por lo general un buen render de un producto así sencillo, yo creería que por ahí unos 40 segundos, un minuto. No toma mucho tiempo. Si tú le quieres meter bastante calidad, y ahorita les voy a mostrar unos renders, digamos que yo he sacado, que ya son para cosas específicas donde se busca bastante realismo, ahí sí hay que ahí sí hay que darle bastante calidad al render. Entonces, mire, por ejemplo, en calidad básica él empieza ahí porque la imagen está bastante grande, pues, pero ahí va trabajando. Aquí les voy a mostrar unos renders que una vez le saqué a Carvajal para un trabajo, para Mepal, de unas oficinas.
Profe, Dime. lo que tenemos que renderizar las 5 escenas son de los audífonos. Sí, de los audífonos, o sea, 5 renders de diferentes perspectivas de los audífonos. Bueno, gracias. Vale. Entonces, mire, píllese, por ejemplo, estos. Para entregar hoy, ¿cierto? No, hoy no, me los pueden pasar dentro de 8 días. O sea, vayan trabajándolo porque de todas maneras hay algunos que no han instalado todavía la aplicación. Entonces, miren, Profe, dime. pero ¿tiene que ser audífonos o puede ser alguno de los otros archivos que No, es con existen? ese archivo de los audífonos, con ese archivo que les di, porque los otros los vamos a utilizar más adelante y son para otras cosas específicas. Entonces, por ahora los audífonos, ya los otros sí los vamos a utilizar más adelante. O sea, también hay que renderizarlos, pero hay que hacer otras cosas, otros temas que vamos a ver allí. ¿Y los Entonces, 5 renders son solo vistas o hay que cambiarle material? no vistas, a mí me interesa pues que ustedes le apliquen materiales y si quieren sacar los 5 renders con los mismos materiales, me es indiferente. De pronto sí me gustaría es que esos renders les sirvieran a ustedes de exploración, para que exploraran los diferentes materiales, para que exploraran los diferentes entornos, los modos de iluminación, como que, o sea, que se note pues que ustedes estuvieron cacharreando la aplicación como tal. No les voy a exigir que le cambien materiales a todos, no, pero sí me gustaría que hicieran algunos cambios de materiales y todo, pues como para que empezaran a mirar las posibilidades que tiene el programa. ¿Listo? Entonces les contaba, por ejemplo, estos renders que ustedes ven acá, estos renders ya, cada render de estos se demoró como 3 horas, porque además de que eran bastante grandes, pues ya tenían, digamos, mucho detalle en el realismo y en una vaina que se llama el anti-alias, que es que, por ejemplo, en las superficies que son como redondeaditas, que salgan realmente redondas, que se vean bien. Pero esto ya es porque digamos, el trabajo lo amerita, ¿sí? Específicamente lo iban a utilizar para unas impresiones, entonces pues necesitaban eh, generarse pues de esta manera. Entonces se tuvo en cuenta, obviamente, también los detalles, por ejemplo, en los teclados de los computadores, que las pantallas iluminaran, que los teléfonos que estuvieran allí, o por ejemplo las lamparitas, ¿sí? Iluminando. Y aquí se utilizó el mismo, digamos, las mismas cosas que se generaron, que generé yo en ese último render en este que estoy sacando, que se están generando con un solo fondo de color, en este caso un fondo de color blanco, pero si ustedes ven los detalles de metal, tienen sus reflejos. Entonces lo que hice fue meterlos dentro de una oficina, dentro de un medio ambiente de una oficina, y les quité el fondo y simplemente los coloqué de color blanco. ¿Listo? Y prendí algunas, o sea, le coloqué materiales de emisivos o algunas luces, pues, para que quedaran las oficinas. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es como el tema con los renders. Y obviamente, pues si ya uno quiere sacar unos renders que simplemente sean como de visualización, que también está la posibilidad de generar renders que no sean muy reales, pero que pues que sirven para el objetivo. Entonces, por ejemplo, estos renders son renders que tienen una calidad baja, pero pues que me sirven, o sea, que no tienen mucho tema en el detalle, porque por ejemplo aquí no se ve el agua o no se ven las ondas del agua de acuerdo, digamos, a esto. Pero pues le sirven para expresar a uno el producto al cliente. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, que aquí las sombras internas son unas sombras que no están, o sea, que son duras, que no están bien elaboradas, pero pues porque no se necesitaba, digamos, gran calidad. Entonces no tiene mucho sentido yo sacar un render de 4 horas para que una persona vea más o menos cómo le va a quedar eh, su producto. ¿Sí? Esto es simplemente una guía
para lo que necesita el cliente y listo. Entonces, bueno, ahí hay como muestras de... Entonces aquí se busca lo mismo, ¿sí? Estos son renders rápidos que uno los podría sacar si que quedaran pues como una foto, pero pues para el cliente no tiene ningún sentido sacarle una foto como tal porque pues no se está buscando eso, simplemente lo que el cliente necesita es mirar cómo le va a quedar su producto y listo. Profe, Dime. eh, por ejemplo, yo descargué Keyshot con el parche que la última vez mandaron, esa Sí. página, y en serio intenté, lo volví a instalar, traté de buscar varios y no sé, como que no lo he podido, me sale con marcas de agua. Ah, es porque la instalación sí la has hecho, pero lo que no hiciste bien fue la craqueada del tema. Ujú. Bueno, para efectos, digamos, de lo que necesitas, mientras que de pronto buscas la manera de craquearlo, porque es que pueden estar sucediendo 1000 cosas diferentes. Me refiero a que el Windows puede estar poniéndote problema para la craqueada, sí, bueno, todo ese tipo de cosas. Por lo general, ¿qué es lo que hace uno para craquear esos programas y todo eso? Es generar, primero desconectarse de Internet, porque casi siempre las aplicaciones cuando tú las Sí, abres, profe, me desconecté y me tocó que desinstalar un momentico el antivirus porque con el ajá, antivirus no me deja. Lo hice, nada, no te permitió. Bueno, no, no. para efectos, digamos, de lo que es el render que necesitas aquí en clase, como para presentar los trabajos, a mí no me importa si tienen las marcas de agua. Ya de pronto síguele cacharreando al tema a ver cómo se puede instalar para poder generar ya los renders, pues como ya sin la marca de agua, pues ya cuando lo necesites para otros proyectos, otras cosas que te pidan. Pero por lo pronto los de aquí de clase a mí no me importa si tienen la marca de agua porque finalmente es, o sea, la diferencia entre el render final y el render que tú me entregas es que pues que el final no tendría las marcas de agua, pero pues entiendo que por la necesidad ahora de aprender a manejar el programa, pues para mí es indiferente, o sea, no tiene ningún problema si lo sacas con marca de agua. ¿Listo? Listo, Y ahí profe, tienes gracias. tiempo, pues ahí tienes el tiempito después para poder hacer bien el tema de la instalación que te quede full. De pronto buscar otro enlace o mirar a ver si se puede craquear de otra manera o alguna cosa así. Pero pues en este caso no importa. Bueno, Bueno, profe, aquí este está bien demorado. Está bien demorado porque le incluí bastantes detalles pues en el tema y además que el render está bastante grande, pero bueno. La idea es que ustedes lo vayan probando. Y bueno, nada, aquí al final simplemente él me genera el render y este render, aunque salió con el fondo y todo, cuando yo lo abro, pues él me va a salir recortado. ¿Sí? Esa es la única diferencia pues que hay. Pero entonces, bueno, nada, lo voy a frenar acá porque como les digo, si no salimos de acá nunca. Pero, pero bueno, la idea es que ustedes cogen y empiecen a cacharrear el programa, a mirarle opciones. Por aquí sí les voy a dejar, bueno, esta página de recursos HDRI para que cambien los fondos. Entonces, aquí los pueden descargar gratis. Ustedes simplemente se meten, digamos que quieran descargar ustedes se meten ahí y aquí vienen y sí, lo pueden descargar acá del tamaño que ustedes quieran. ¿Sí? Está desde 1K hasta 16K. Entonces, aquí hay otros de ese mismo autor. Bueno, algunos renders pues que se generaron con esos entornos. Bueno, hay varias cosas allí. Entonces, estas se las dejo como para que la investiguen y le puedan descargar algunas cosas ahí. Aquí hay varias categorías. Por acá también les voy a recomendar en YouTube el canal oficial de Keyshot, de la aplicación. Entonces, el canal oficial es este.
Ustedes se meten acá y van a encontrar, bueno, no solamente el video de las características del Keyshot como tal, sino también, bueno, aquí están haciendo como una especie de webinar virtual. Esto fue las 2 semanas pasadas. Que tiene pues como unos tips y unas cositas ahí, son varios capítulos, esto lo hicieron en vivo, lo estaban explicando, pero también tienen aquí en la lista, en los videos, tienen tutoriales, bastantes tutoriales. Entonces aquí hay bastantes tutoriales, sobre todo de las nuevas características que tiene el Keyshot 9, que han innovado pues en un tema de cómo hacer telas y que esas telas se vean como con esos flequitos que sueltan las motas. Bueno, aquí hay diferentes tutoriales de diferentes cosas, entonces pues los invito a que miren algunos de estos. Están en inglés, eso sí, entonces miren algunos de estos porque de todas maneras hay algunas cosas de aquí que vamos a aplicar, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Este canal es bastante chévere y los tutoriales, a pesar de que son en inglés, no son pues como complicados. Y bueno, ya hay algunos otros por ahí, artistas o gente pues dedicada al 3D, que tienen también unos tutoriales bastante buenos. Particularmente hay un personaje acá por ejemplo, este man de aquí, que enseña cómo, tiene un tutorial aquí de cómo hacer un material y enseña a manejar esta parte de aquí, de la parte gráfica, pues como de cómo construir los materiales. Entonces, si le pueden echar una ojeada también de cómo hacer para que al final uno obtenga este material que son como goticas, como si la botella estuviera fría, pues estuviera sudando en condensación. Entonces, bueno, explica ahí bastante bien pues como el tema. Igual más adelante iremos viendo pues otras cosas también con el programa como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, listo muchachos. Bueno, la segunda parte de la clase es cómo van con el tema del proyecto. Me refiero a la parte de la generación de los manuales.